Damos paso, pues, a la mesa redonda donde 4 representantes de empresas referentes en I+D+I del ecosistema valenciano van a exponer su know-how en este ámbito. Con el título «¿En qué piensan las empresas cuando hablan de innovación?», participan en este debate Beatriz Salvador, de Acciona Energía, Nora Romero, de Kilómetro Cero Food Innovation Hub, Lorena González Teruel, de Cosentino Research, y Daniel Ramón, de ADM Biopolis. Modera y presenta Fernando Conesa, jefe de servicio de I2T y director de UPV Innovación. Gracias. Bueno, creo que ya estamos preparados. Pues nada, buenos días a todas y todos y bienvenidos a esta parte de la jornada de UPV Innovación, donde vamos a tener una mesa redonda con empresas. Cuando pensamos el esquema de la jornada, veíamos interesante el objetivo de que esta jornada, que mayoritariamente estamos dirigiendo a la comunidad académica, fuera también un espacio donde escuchásemos desde la universidad lo que piensan las empresas. Que fuera un espacio donde escuchar ideas también inspiradoras, como la charla de Alfons Cornellà, pero también que fuera un momento de entenderlas mejor a las empresas, ¿no? De manera que la investigación que se haga en la universidad se haga teniendo en cuenta pues, cómo es el final del recorrido. Hemos visto algunos ejemplos del final del recorrido. Y entonces, pues que sea algo que se tenga en cuenta, que desde el inicio de la investigación se tenga en cuenta cómo va a ser el final, todo el trayecto, y para eso es necesario tener relación con las empresas, ¿no? Y conocer un poco su perspectiva, su punto de vista en los temas, ¿no? También porque nos encontramos que hay veces que hay mucha innovación en la empresa que no tiene una procedencia de la I+D universitaria, ¿no? Entonces también hay que pensar que hay otras dinámicas de innovación que las empresas abordan y bueno, situarse conociendo ese tipo de dinámicas también, ¿no? Hemos invitado para esta mesa a 4 empresas con las que tenemos relación. Vamos desarrollando relación también en el marco de la actividad de UPV Innovación. Y me alegra especialmente que tenemos 3 mujeres responsables de innovación, ¿no? En el día de hoy, pues me parece que también es un signo visualizar que en responsabilidades de innovación pues van siendo abordadas por las mujeres, ¿no? Ya se han presentado qué empresas son y entonces el planteamiento de la mesa es que cuenten cómo funcionan. Cómo funciona Acciona en materia de innovación. Tenemos a su responsable de innovación. Kilómetro Cero, una organización muy orientada a la innovación, pues su responsable. Cosentino, una empresa que apenas conocíamos y un día desembarcamos con autobuses allí en Almería, con varios grupos de investigación para escucharles, pues que nos diga también cómo funcionan ellos, ¿no? Y ADM Biopolis, Daniel Ramón, yo creo que lo conocemos muchos en la sala, es conocido de esta casa, pero digamos su perspectiva de innovación, que ha tenido una responsabilidad importante, no solamente creando Biopolis, una de las primeras spin-off del CSIC, sino también con su incorporación Biopolis a ADM, una multinacional en este caso. O sea que tenemos empresas en el ámbito valenciano, pero en el ámbito nacional también y en el internacional. Entonces, bueno, mi idea es que 5 minutos cada una de ellas y de él nos contéis cómo funcionáis. No sé si algunos tenéis, os apoyaréis en una presentación y luego pues comentar algunas preguntas también en modo debate, ¿vale? Así es que, Beatriz, si quieres. Rompo yo el hielo. Vale, yo quería comentaros, bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Soy Beatriz Salvador, responsable de innovación abierta dentro de Acciona Energía. Acciona Energía es una compañía que desarrolla soluciones de descarbonización para la economía, soluciones energéticas de descarbonización. Lo primero que yo quería explicaros es
¿cómo entendemos nosotros la innovación, ¿no? La pregunta que da título a la mesa, porque creo que eso es lo que hace que nos estructuremos de una determinada manera dentro de la compañía, ¿no? Entonces, ¿en qué pensamos nosotros cuando hablamos de innovar? Esto va a sonar atópico, pero es cierto, ¿no? La innovación está en el ADN de Acciona Energía, porque nosotros nacimos hace 30 años como una compañía íntegramente desarrolladora de proyectos de energías renovables. O sea, ahora lo de ser renovable pues es un mainstream, pero de aquellas no, hace 30 años fue una apuesta muy fuerte por parte de la presidencia, ¿no? De pensar que los negocios se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Que se puede hacer negocios teniendo un impacto positivo en el planeta. Entonces, esto yo creo que se traduce muy bien y es algo que ha permeado a las diferentes unidades de negocio que forman parte dentro de Acciona Energía, y es una compañía que de forma natural procura desafiar la forma que tiene de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, nosotros innovamos por dos motivos que creo que se pueden resumir en uno. El primero de ellos es porque queremos seguir siendo competitivos en el corto plazo, es decir, queremos seguir siendo excelentes en cómo gestionamos nuestros activos, y para eso lo que intentamos es reinventar y optimizar la forma en la que hacemos las operaciones en nuestro día a día, ¿no? Esto es una innovación que está muy pegadita a negocio, muy pegadita al business as usual, pero que nos permite poder seguir siendo competitivos dentro del mercado. Y luego hay otro elemento que es fundamental, pero que casi es el más complicado, ¿no? Que es, oye, tenemos que innovar porque somos conscientes de que el reto está en seguir siendo competitivos en el medio y largo plazo, ¿no? Lo que comentaba antes Alfons, pues cuántos CEOs piensan que su compañía va a continuar siendo competitiva en el largo plazo. Para nosotros eso pasa por reinventarnos constantemente, es decir, por no dar nada por sentado. Nosotros a día de hoy tenemos una muy buena posición dentro de las energías renovables, pero sabemos que tenemos que seguir mirando fuera, ¿no? ¿Qué está pasando fuera? Nuestra idea, lo que siempre decimos a negocio es, tenemos que intentar hacer nosotros nuestro modelo de negocio obsoleto antes de que lo hagan los demás, ¿no? Para nosotros eso es el kit, ¿no? Eso es el por qué innovamos. Innovamos porque queremos sobrevivir en el corto y en el medio plazo. Entonces, con esto que os cuento, la compañía, bueno, el área de innovación depende directamente de la dirección de operaciones, que a su vez depende directamente del CEO de Acciona Energía. Dentro de la dirección de innovación nos estructuramos en tres áreas que están bien diferenciadas, pero que son muy complementarias, ¿no? Para dar cabida a esa capacidad de abordar innovaciones que están en el horizonte 1, ¿no? De innovaciones de nuestro business as usual, pero también ser capaces de mirar fuera, qué es lo que está pasando fuera, y sobre todo de tener un proceso que nos permita esas innovaciones que son un poco más disruptivas, que a medio plazo tengan un impacto dentro de la organización. Para nosotros, yo creo que también es importante comentaros qué es lo que entendemos por innovar, ¿no? Para nosotros innovar es un proceso, y es un proceso a través del cual llevamos las ideas desde que se originan hasta que impactan en el negocio. Para nosotros, si la innovación no tiene impacto en negocio, y con esto no digo que tenga que tener impacto simplemente económico, si no tiene impacto en negocio, si no tiene impacto en el mundo, ¿no? En las personas, para nosotros no es innovación, estaríamos haciendo otra cosa. Entonces, dentro del área de innovación tenemos tres patas. La primera pata es lo que llamamos Innovation Intelligence. Dentro de este área tenemos un equipo que está especializado en explorar qué es lo que está pasando fuera, descubrir tendencias tecnológicas, descubrir nuevas oportunidades de mercado, qué están haciendo los clientes, lectura de artículos de investigación, ¿no? Estar un poco atentos, oye, ¿qué viene de fuera para tener criterio técnico y saber si tenemos que estar y por qué, y si no tenemos que estar y por qué no tenemos que estar? O incluso a veces la decisión es, no quiero estar ahora, pero quiero saber qué se está moviendo porque quiero estar preparado para poder meterme. Dentro de ese área, entonces, lo que hacen es definir las líneas estratégicas de innovación desde las que se va a invertir dentro de la compañía, ¿vale? Una vez que se define el pipeline de grandes áreas de innovación, lo que hacemos es pasarlo al área de proyectos de innovación, ¿vale? Que es un área en el que lo que se realizan son grandes proyectos de I+D o de I+D+I
con presupuestos relativamente grandes y que normalmente se suelen financiar tanto con inversión interna como con inversión de financiación institucional. Por ejemplo, tipo de proyectos que se hacen aquí, pues pilotos que estamos lanzando para probar parques eólicos offshore flotantes, pilotos que estamos lanzando para probar plantas fotovoltaicas que están flotando encima de embalses. O sea, son grandes proyectos físicos de mucha envergadura, que lo que queremos hacer es validar tecnologías y ver cuán escalables pueden ser en el mercado. Y luego la última pata, que es el área que gestiono yo directamente, que es el área de innovación abierta, y que lo que nosotros hacemos allí es identificar, activar, codesarrollar y escalar nuevas oportunidades de crecimiento para la compañía, pero apoyándonos en el ecosistema de innovación internacional. Tradicionalmente, este área de Open Innovation en Acciona Energía surgió como hace 5 años y nosotros teníamos un foco exclusivo en startups, ¿no? Pero además en startups de las de hace 5 años, muy digitales, ¿no? Con un modelo de negocio muy digital, muy escalable, muy de software as a service. Lo que hemos visto, y esto tiene un motivo, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros entrábamos, ¿no? Y le decíamos a negocio que sabe mucho de lo suyo, que íbamos a venir con unas personas de fuera a contarles cómo podían mejorar sus procesos. Lo que necesitábamos era demostrarles rápido que efectivamente podíamos generarles valor. Entonces, esa era una forma inteligente y rápida, ¿no? De que pudieran ver ese valor, ¿no? De cómo podían ser más ágiles, probar nuevas tecnologías y probar nuevas tecnologías, sobre todo, sin mucha dificultad técnica, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que esas startups son necesarias, ¿no? Y tienen modelos de negocio que son muy interesantes, pero que si realmente queremos resolver los grandes retos del planeta, pensamos que no solo tenemos que mirar a las startups, ¿no? Las startups digitales. Y esto es por lo que en el último año, año y medio, lo que hemos hecho es, además de dirigirnos al ecosistema startupero digital, también hemos empezado a establecer relaciones con universidades, con spin-offs y con incubadoras, ¿no? Para descubrir o para implementar procesos que nos permitan coger esas tecnologías que son más tecnologías deep tech o deep science e intentar generar ese impacto, acompañarlas a través del área de innovación abierta para que generen impacto en negocio, ¿no? ¿Esto cómo lo hacemos? Principalmente tenemos un programa de innovación abierta, que lo que hacemos es trabajar estrechamente con los negocios para descubrir qué retos tienen, ¿no? Y además llevamos a los negocios esas áreas que nos comparten desde el área de Innovation Intelligence, ¿no? A mí me gusta mucho decir que soy un poco la irresponsable de innovación abierta, ¿no? Porque me gusta mucho desafiar a la compañía, ¿no? O sea, yo no quiero que me digan, bueno, ¿qué problema tienes? Pues mira, me duele que aquí soy poco eficiente. Vale, no, pero oye, ¿qué pasa? ¿Has visto esta startup que viene de fuera? ¿Has visto esta tecnología que viene de fuera? ¿Qué puede pasar en 5 años? ¿Estás preparado? ¿Tenemos conocimientos? ¿La tienes mapeada? Entonces, creo que eso es una de las labores más relevantes que tenemos dentro del área de innovación abierta, que es ser esa ventana hacia el exterior y desafiar a negocio para que empiece a pensar en su negocio de forma diferente, ¿no? Para que empiece a sentir efectivamente que son ellos los responsables, junto con nosotros y junto con el ecosistema, de hacer obsoletos sus modelos de negocio antes de que otros lo hagan. Muchas gracias, Beatriz. Nora, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo lo hacemos? Buenos días a todos. Nosotros, bueno, yo soy Nora Romero, soy antigua alumna de aquí de la casa, entonces un placer estar aquí hoy. Nosotros venimos de Familia Martínez, que es una industria potente aquí en Comunidad Valenciana, cárnica, y a mí me planteó el reto, nuestro CEO, Paco Martínez, del hecho de innovar, ¿no? Entonces, me parece muy importante contemplar cuando estás dentro de una empresa y quieres innovar, lo que nos tocó hacer fue salirnos fuera. Entonces, ya te va diciendo un poco por dónde va el tema, ¿no? Entonces, sí que es verdad que dentro de las unidades productivas nos era muy difícil innovar porque el día a día de las corporaciones pues es el que es. Lo mismo hablabais antes en las universidades, ¿no? Como que era muy complicado el sacar la innovación fuera y hacerse entender, ¿no? Pues al final nosotros tuvimos que coger esa perspectiva y me dio la maravillosa tarea de crear algo que podamos pilotar la innovación para la industria, pero desde fuera. ¿Y qué pasó cuando sales fuera? Pues no me voy a repetir porque muchas cosas que ha explicado la compañera es el mecanismo que hacemos todos, pero sí que te das cuenta que una vez sales y tienes esa
ese prisma, ¿no? Dices, ostras, es que no solo me voy a centrar en mi core, porque tengo tantas cosas con las que interrelacionarme, interactuar y aprender y adaptar estas cosas, que sería una tontería quedarme solo en cosas que me afectan a mí, a mi negocio directamente, ¿no? Entonces, fundamos Kilómetro Cero y a partir de ahí algo muy importante es que estamos solamente orientados, ella está en las energías, yo estoy, por ejemplo, en el sector agroalimentario, que al final parece que sea muy nicho, pero si abarcas toda la cadena, desde el campo hasta el consumidor, no sabes la cantidad de puntos en la cadena en la que puedes interrelacionarte con valor e introducir innovaciones, ¿no? Entonces, ya no solo que nos impactará a nosotros, sino que otras industrias del sector nos unimos para decir, oye, es que más allá de que tú vendas leche, yo venda carne y el otro venda quesos, tenemos un reto como sector muchísimo más amplio, ¿no? Entonces, nosotros como innovamos, nos sentamos con CEOs y directores de innovación y de I+D de todas estas compañías que hemos formado este club de innovación en Kilómetro Cero y nos preocupamos por hacia dónde va el sector y qué podemos hacer para el triple impacto que comentaba, ¿no? Al final no solamente queremos, obviamente, impacto económico de las empresas, porque si no, no hay una sostenibilidad que nos permita perdurar en el tiempo y que dentro de 10 años, obviamente, sean sostenibles nuestras empresas, también buscamos la del planeta y la de las personas. Entonces, con ese triple impacto en mente y que obviamente todo tiene que dirigir hacia allí, nos sentamos y conjuntamente dibujamos cuáles son los retos de nuestro sector. Obviamente está la descarbonización, está la gestión del agua, está la búsqueda de unas proteínas alternativas que nos ayuden a nutrir a toda la población en crecimiento que viene. Tenemos que ser, con los recursos que cada vez son más escasos, seguir siendo competitivos en coste. Entonces, todo esto lo ponemos encima de la mesa y trabajamos hacia conseguir esos objetivos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, primeramente, buscando esas innovaciones fuera ya de las propias compañías, aunque las compañías pongan a su disposición, y ahí es donde entra muy importante la mentalidad de esa innovación abierta, ¿no? De yo, como corporación, voy a abrir mis puertas y voy a dejar que mis procesos, mi personal, mis contactos se pongan a disposición para poder evaluar y crecer y conocer y mejorar y, por tanto, innovar, ¿no? Entonces, las corporaciones ponemos eso, pero también tenemos a esas startups que ya están desarrollando y, oye, es que no tienes que tener al equipo dentro de tu casa desarrollando esto, porque a lo mejor no tienes ni el conocimiento ni los medios. O sea, deja que ellos desde sus áreas, y ahí es donde entra también la universidad, ¿no? Si te vas un poco más atrás, esos científicos estén investigando lo que tienen que hacer y luego hacer esa transferencia para que realmente luego nosotros lo podamos instrumentar, ¿no? Entonces, tenemos startups de todo el mundo, tenemos centros tecnológicos, tenemos universidades y al final nosotros como Kilómetro Cero somos esa plataforma que conecta las industrias con las startups, con fondos de inversión, porque al final también no nos olvidemos que necesitamos dinero y aquí tenemos una compañera de fondo de inversión que forma parte de nuestro ecosistema también, ¿no? Al final, para un fondo de inversión también es muy atractivo, por lo que decía el compañero anterior del sufrimiento de buscar esa financiación. Si tú tienes una corporación que está apoyando un proyecto y que le ve sentido, para el fondo va a ser mucho más apetecible, obviamente, invertir ahí porque tiene como ese recorrido, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí como mediador, como facilitador y como aglutinador de todo esto para que para buscar y hacer también nuestra misión o propósito, que es hacer un sistema alimentario mucho más justo, mucho más resiliente y realmente con futuro para todos. Cuéntanos, Lorena, ¿cómo es Cosentino? ¿Puedo utilizar la presentación? Sí, por supuesto. ¿Pero sí. desde aquí o...? Sí, tienes un pasador. Sí. Bueno, perdón, yo me voy a apoyar en una presentación que traía. Sí, espero ser bastante sintética y no excederme en tiempo para dejar un poco al debate, que creo que va a ser la parte más constructiva, ¿no? Bueno, yo soy Lorena González, vengo de la empresa de Cosentino. Y, bueno, agradecer la participación en esta jornada que, bueno, hasta ahora me ha parecido increíble. Las charlas anteriores han sido excepcionales. Y, bueno, muy rápidamente contar un poco cómo, bueno, la he titulado Los secretos de la innovación en Cosentino, ¿no? O sea, el explicaros cuál es nuestro modelo o cómo lo estamos haciendo. Y bueno, ahí hay una imagen muy significativa del inicio de nuestra compañía. Somos una compañía que parte de un origen familiar, es una empresa familiar. Y esta es la foto a día de hoy, ¿no? Nos ubicamos en Almería, para el que no lo sepa, y desde ahí suministramos o vendemos hacia todo el mundo, ¿no? No solo aquí en España, ¿no? Entonces, bueno, una parte muy importante de por qué explicar ¿no? Empezar por estas dos slides, porque creo que
que hay una clave muy importante en Cosentino, que fue que, bueno, nuestro presidente es el mayor innovador de toda la compañía y creo que eso hace mucho el ADN que tiene la compañía a día de hoy, ¿no? Él es el primer visionario y el que lo sigue manteniendo y el que, bueno, él trabaja de forma muy activa en cualquier proyecto de los que tenemos ahora mismo en el pipeline de innovación. Bueno, os he enseñado una foto a nivel de la infraestructura de Cosentino y muy rápidamente lo que es a día de hoy a nivel de cifras, ¿no? A día de hoy tenemos una facturación de 1,6 millones de euros, ¿vale? Y, bueno, y sobre todo, bueno, que podáis ver esa diversificación en la que estamos ahora mismo involucrados, ¿no? O sea, un 57% lo tenemos en la parte de Estados Unidos. Nosotros, nuestro principal material, se me ha olvidado decirlo al principio, pero bueno, o sea, nuestra visión o a lo que nos dedicamos, fabricamos superficies innovadoras para el mundo de la arquitectura y del diseño de interior. Y nuestro principal material con el que, bueno, se originó la compañía fue Silestone. 2013 ya tenía la visión de esa parte estratégica de cómo diversificar y no estar solo metido en el mundo de la cocina, de la encimera de cocina y, bueno, pues se hizo una inversión bastante importante y de innovación y de I+D, la parte del nuevo producto de Decton, ¿vale? Y a día de hoy, bueno, pues ya Silestone es un 62% solo, o sea, si el resto ya lo cubre Decton. Y, bueno, y tenemos esa parte del retail de la cocina, es un 38%, y donde estamos muy focalizados en toda esa parte de diversificación de otro tipo de productos y aplicaciones que nos da esa nueva vertiente de Decton que tenemos como material, ¿no? A nivel de, bueno, dónde estamos ubicados, que tenemos, yo creo que aquí hay un punto clave en la parte del modelo de innovación, que es el que mantiene y defiende nuestro presidente, que es innovar en cualquier punto de la cadena. ¿Vale? Eso es una parte muy, muy importante, él lo remarca. Creo que eso es uno de los éxitos que Cosentino tiene. O sea, nuestro mayor éxito siempre se remarca en el que es el modelo de negocio. Era a partir de una marmolería, como habéis visto, en hacer que un producto llegue a cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, creando un modelo y un canal de cómo hacerlo bueno, accesible a cualquier usuario que quisiera comprarlo, ¿no? En cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Qué claves para Cosentino? Las claves que tenemos en innovación, ¿no? Lo que os he dicho, el ADN. Y el ADN es cultura, ¿no? O sea, yo creo que eso no es muy complicado que se enseñe, ¿no? Que se aprenda. O sea, viene mucho más por esa parte de curiosidad, ¿no? Y esa parte del afán de querer cambiar las cosas, ¿no? Ese ADN en Cosentino, cuando te hacen una entrevista, siempre lo ponemos ¿no? Para poder acceder, eso es lo primero que miran, ¿no? O sea, si dentro de los valores de puntuación tenemos un baremo que es ver el ADN de las personas, ¿no? Se trata de crear valor para los clientes, eso es otro punto importante, crear valor de la forma que sea, ¿no? O sea, no solo ya a nivel del producto, sino crear valor porque se lo hace más accesible, porque se lo hace, ¿no? O sea, se lo pone más fácil a ese cliente final que en verdad, ¿no? O sea, el que te va a comprar. La parte de los ciclos de innovación, esto es un punto muy importante y ahora después lo remarcaré porque antes ha dicho Alfons en su conferencia que le fascinaba China. Desde el mundo empresarial nos preocupa China, ¿no? Entonces, lo seguimos muy de cerca y es que es verdad que es impresionante, ¿no? Lo que nos hace que tengamos que ser súper exigentes hacia nosotros mismos en ver cómo lo hacemos nosotros y de qué forma podemos ser todavía mucho más ágiles y todavía, ¿no? O sea, ir por delante de ellos, ¿no? Que es la parte un poco de reto que nos tenemos que marcar, ¿vale? La otra parte que creo que también es clave en nuestra organización y que bueno, está funcionando muy bien y ha sido en los últimos 5 años, ha sido que la actividad de la innovación es transversal. Es decir, no es solo del departamento de I+D o no solo desde el departamento, ¿no? O del área correspondiente, ¿no? O sea, nosotros, cuando una vez que se establece el reto, el modelo es que se crea un equipo donde el equipo de producción, pero el que está en una prensa o el jefe de la línea ¿no? O sea, correspondiente entra a trabajar desde el minuto cero con el equipo de I+D, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que a nosotros teníamos como un punto negro era la adherencia de esa innovación a la parte fabril industrial, ¿no? O sea, habéis visto en las fotos, a nosotros una de las cosas que tenemos es que lo tenemos todo concentrado en Almería. Tenemos toda la parte de operaciones y nuestro propio edificio de I+D
justo pegado a nuestra zona industrial y a nuestras fábricas, ¿no? Entonces, esa conexión con ellos y el incorporarlo desde el minuto cero nos hace ser mucho más ágiles en el proceso de adecuación cuando lo vamos a hacer, ese parte de innovación a nivel de producto, vamos a implantarlo, ¿no?, en la parte industrial para que se acometa, ¿no?, se ejecute y lo podemos llevar al mercado lo antes posible. ¿Vale? Bueno, este es nuestro edificio allí, dentro de todas las fotos que habéis visto de la parte industrial. Nosotros abogamos por un modelo donde internamente tenemos equipos de I+D, o sea, un modelo mixto, donde no solo lo tenemos externo, sino que lo tenemos interno. Ahora veréis un poco la parte de la estructura. El departamento entero son 165 personas, de las cuales solo y dedicados con perfil de investigadores, ¿no?, y técnicos, tenemos alrededor de unos 80, ¿no? Dentro de ahí hay 10 doctores, ¿no? Lo tenemos incorporado, incluso, como veis aquí, tenemos dentro de nuestras instalaciones nuestros propios laboratorios de investigación, pegados a 20 metros de donde está la parte industrial o la fábrica donde lo llevamos a cabo, ¿no? O probamos esa parte de innovación, ¿vale? Este es nuestro organigrama, como decía, y bueno, a diferencia de otro tipo de organizaciones, nosotros nos apostamos por un organigrama donde tenemos mezclado toda la parte de I+D con la voz del cliente, que es producto, en este caso, en Cosentino, y con la parte de calidad cliente, que es también la otra parte de cómo funciona tu producto en el mercado, ¿no? O sea, a nivel técnico. Esto se hace de forma estratégica porque la necesidad del mercado la tengamos cuanto antes detectada y antes seamos capaces de ponerla en funcionamiento en el equipo de desarrollo o en la parte de innovación, ¿no? O sea, poder actuar lo antes posible, ¿no?, y reaccionar hacia el mercado. Y por eso no tenemos, normalmente hay otro tipo de estructura a nivel de organigrama y organizaciones donde, bueno, pues esa parte de producto y demás lo tiene, o la parte de I+D está separada como centro de investigación del resto de operaciones más vinculadas a negocio, como puede ser producto y marketing, ¿no? ¿Cómo funciona la innovación? A nivel de metodología, ¿no? A nivel de metodología es bastante simple, en verdad, o sea, porque creo que no tenemos sistemas demasiado sofisticados a la hora de poder ejecutar un proyecto. Simplemente es un proceso que tenemos que tener muy claro de lo que tiene que pasar con un órgano de gobernanza y una serie de hitos y puertas que tienen que ser validados, ¿no? Creo que la clave está en lo que os he dicho, ¿no? O sea, en la parte de esa parte de equipo de trabajo que es mixto, que no solo o es independiente del resto de operaciones que tenemos de forma recurrente en la compañía, ¿no? Metodología. Allá hay un montón de métodos que se utilizan y que creo que son conocidos por todo el mundo y que funcionan, ¿no? Ahí no creo que haya mucho más. La parte es que sí, tenemos como activado, y es un punto que desde nuestro punto de vista, o sea, un punto clave, es la forma de anticiparnos, ¿no? O sea, sí, nosotros estamos en un mundo que va muy rápido, o sea, sí, nos influyen muchísimo todo tipo de tendencias, ¿no? O sea, sí, esto es el diseño de interior, es el hábitat, ¿no? Y entonces tenemos diferentes tipos de focus group o de equipos que se dedican a poder, imaginaros, o sea, los consumidores de alguien de Estados Unidos son muy diferentes al usuario de Europa, ¿no? De recoger todo ese tipo de necesidades a nivel de diseño y de tendencia y aplicarlas en nuestras propuestas de lanzamiento de años siguientes, ¿no? O sea, si nosotros siempre nos vinculamos y decimos que nos parecemos mucho al mundo de la moda, ¿no? O sea, son colecciones de diseño ¿no? O sea, que establecemos y tenemos unas ventanas de lanzamiento, igual que cuando vas de primavera a verano, ¿no? O sea, en el mundo de la moda, y tenemos una serie de claves muy parecidas al mundo de la moda, ¿no? La otra no solo es esta, sino que es como nos anticipamos, que es la parte a nivel más de esos puntos negros o riesgos que vemos en nuestro material o en nuestro negocio en sí, más medio-largo plazo, ¿vale? Y aquí donde aquí es donde está también la clave de esas colaboraciones con organismos de investigación externos, ¿no? En este caso, universidades. Esta parte para mí es la parte más importante, porque es la que te permite lo de sobrevivir, que lo decía la compañera, ¿no? O sea, no solo vale con esa parte de investigación o innovación
de corto y medio plazo, sino que las empresas ya de este nivel tienen que estar lanzando y tienen que estar ¿no? O sea, trabajando en ese largo, ¿no? En largo plazo, ¿no? Aquí donde puede estar la principal ayuda. La principal ayuda es que estos organismos de investigación nos tienen que ayudar a anticiparse a nuestra anticipación, ¿no? O sea, tiene que ir como que una serie de pasos por delante, ¿no? Todavía a lo nuestro. Y después una cosa muy importante es la especialización, ¿no? O sea, si lo que nosotros nos encontramos es que esa necesidad de encontrar esos grupos que tengan ese expertise en una materia muy concreta, ¿no? O sea, especializada en una materia muy concreta de lo que nosotros o en nuestro producto tiene que ver, ¿no? Sea químico, resina, lo que corresponda a materiales, etcétera, ¿no? Y que tenga esa referencia o ese expertise a nivel inclusive, que aquí la universidad es bastante referente en eso, ¿no? A nivel de colaboradores inclusive internacionales, ¿no? O sea, que nos permita que nos sea nexo de unión no solo aquí, sino a nivel mundial, ¿no? Creo que ahí hay algo que es importante de trabajarlo, ¿no? ¿Qué resultados? Bueno, esta es la parte que os decía bueno, pues hay 30 familias de patente en Cosentino, bueno, el equipo de I+D y bueno, la inversión que se hace dentro de la compañía, ¿no? Y ya solo para terminar, y dejo a mi compañero, en qué estamos focalizados, nosotros nos marcamos siempre una serie de pilares de innovación para los siguientes años, ¿no? O sea, hacia donde la compañía pues, pone su mayor en I+D, ¿no? Y para el siguiente periodo tenemos 6 verticales, ¿no? O sea, hay una parte de innovación en diseño, como os decía, esta es un pilar muy importante, nos parecemos mucho al mundo de la moda. Hay una parte de innovación en sostenibilidad, o sea, estamos hablando de materiales en sí, o sea, materiales que van ¿no? al mundo de la construcción y de la arquitectura. Innovación en la parte de producto en sí. A nosotros nos interesa que nuestros productos se utilicen en aplicaciones cada vez en mobiliario, fachadas, ¿sabes? Cada vez en más amplitud, ¿no? De posibles aplicaciones, ¿no? Y las últimas 3, innovación en la parte de calidad. O sea, en nuestro producto hay una parte diferencial aquí que tenemos que ser un top en calidad, porque hay otros que vienen, por detrás que corren también, ¿no? Y que esa es una diferenciación clave que una compañía de aquí tiene que dar, ¿vale? La parte de aplicaciones lo he comentado, y la parte más disruptiva, porque siempre hay una línea bueno, y en esta vertiente de plan estratégico, un poco alineado a lo que comentaba Alfons, sabemos que viene una temporalidad de cambio disruptivo. O sea, ya no vale todo lo que estás haciendo y de la parte de innovación que ha ido aplicando, sino porque tienes a muchos players alrededor que han llegado al mismo sitio que tú prácticamente, que tienes que introducir algo mucho más potente o mucho más disruptivo, ¿no? O sea, tienes que cambiar la mentalidad de una forma mucho más estructural. Y, muy bien, te toca. Daniel, coméntanos. Bueno, pues yo lo primero quiero agradecer a la Universidad Politécnica la invitación. Yo también fui alumno hace 47 años de esta universidad. Cuando tenía 17 años empecé agrónomos y solo logré aprobar el álgebra. Fue el primer fracaso de mi vida y fue importantísimo para mí, porque creo que se aprende más de los fracasos que de los éxitos. A partir de ahí ya decidí moverme a biológicas, pero esta universidad me enseñó que uno puede hacer las cosas mal y no pasa nada, simplemente hay que darse cuenta porque las has hecho mal y levantar la cabeza. Yo es que luego de lo que han hablado mis compañeras poco tengo que añadir. Quizás lo único que por mi vida he tenido la oportunidad de trabajar en innovación en lo público, luego en una pequeña startup y ahora en una gran multinacional, y quizás eso es lo que puedo transmitir en estos momentos. Yo acabé biológicas y me fui a hacer la tesis a una empresa que en aquel momento era muy famosa, que se llamaba Antibióticos S.A., por el señor que estaba al frente y que nos vendió de una forma, entre comillas, extraña. Ahí aprendí mucho también. Y a partir de ahí me fui de postdoc a la Universidad de Agricultura de Wageningen, el principal hub de innovación en agroalimentación en Europa, y ahí aprendí muchísimo de cómo debía de ser la innovación y la mejora en una empresa agroalimentaria, que es a lo que me he dedicado desde aquel momento.
y es que no se puede entender de otra forma que no sea un contacto directo entre la persona generando conocimiento en laboratorio y la persona generando producto en la empresa. Si no existe esa interacción física directa, poca innovación se hace. En Wageningen eso era facilísimo porque nadie llevábamos aquí un cuño en la bata que pusiera si éramos un postdoc o era alguien de Nestlé que estaba allí o alguien de Danone. Volví a España y tuve la enorme fortuna de sacar una plaza en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos y afortunadamente para mí me fue muy bien y empecé a trabajar en vino y bueno, pues creé un grupo con más, hice lo que creo que es lo inteligente, que es en lugar de querer llevar mi propio grupo, unirme a gente que era muy sólida y mayor que yo, pero que no sabía biotecnología y sabían tecnología de los alimentos. Fundamos este grupo en vino y fue muy bien, publicamos muy bien y transferimos muy bien y supongo que por eso pues, el presidente del CSIC me hizo coordinador del área de alimentos. Y cuando llegué al área de alimentos, donde está el mayor colectivo, estaba entonces y está ahora, de investigación en ciencia y tecnología de los alimentos de toda España, descubrí que el 95% de los grupos, como ya me esperaba, eran buenísimos, publicando en primer cuartil del Science Citation Index, participando en un montón de proyectos nacionales y europeos y no transfiriendo prácticamente nada al sector agroalimentario, que es buena parte del PIB de este país. El análisis era tan triste como es que no tenemos un contacto directo con ellos, con lo cual no sabemos ni qué quieren, ni ellos saben lo que nosotros somos capaces de hacer. Y gracias a una persona que está hoy en esta sala, Elena Castro, pues empezamos a darle vueltas a la posibilidad de hacer algo distinto. Y por eso surgió Biopolis como una spin-off del CSIC, que apoyó en su día Central Lechera Asturiana, Tal de Capital Riesgo y Natraceutical. La apoyó con una enorme cantidad de dinero, 56.000 euros, y con el mandato de estar en números positivos en 2 años y no ir a proyectos públicos. Porque, y creo que eso fue el éxito de Biopolis, lo que en ese momento nos dijo José Mari Zalbidegoitia, el presidente de Tal de Capital Riesgo, es que había hecho un estudio de muchas spin-offs y startups en España y muchas de ellas vivían de los fondos públicos. Y eso no era generar una empresa. Una empresa tenía que buscar sus clientes. Eso nos obligó a movernos, a ir a buscar cliente con la oferta marciana de hola, buenos días, nos llamamos Biopolis, sabemos hacer I+D, le podemos ayudar. En el fondo, aunque en aquel momento no lo sabíamos, estábamos generando una CRO, una Contract Research Organization, que funcionó magníficamente bien. A los 2 años ya estábamos en números positivos. Hicimos locuras como decidir que íbamos a trabajar en el Board de Alimentación y Salud hace 21 años, usar un modelo animal que no usaba nadie, que era, en lugar del modelo murino, un gusano que medía solo 1 milímetro. Esto nos lo chivó un premio Nobel, Sidney Brenner, que vino a Valencia y pudimos tomar un café con él. Y él nos dijo que nos olvidáramos de los ratones y fuéramos por ahí, o invertir lo que ganamos en los 4 primeros años de vida de la compañía, que eran 600.000 euros, en comprar el primer secuenciador genómico masivo que vino a este país y generar una segunda empresa que llamamos Life Sequencing, y en lugar de estudiar genomas humanos, estudiar microbiomas. Fuimos creciendo y bueno, llegó un momento en el que vimos venir muy bien la crisis, nos movimos a Latinoamérica porque teníamos clientes en Europa y en España y luego ya llegó un momento hace ahora 8 años en que la empresa iba magníficamente bien. En medio de todo esto yo me pedí la excedencia y me pasé al mundo de la industria a tiempo completo. Y hace 8 años los dueños, los socios decidieron que había que abrirse al mercado asiático y al mercado estadounidense, pero estábamos hablando de la principal láctea española sin ningún negocio en esos sitios, Natraceutical, que en aquel momento sí la había comprado una compañía francesa, y un capital riesgo vasco. Entonces decidimos abrir la puerta a que entrara un nuevo socio y lo hicimos de la forma normal, ofreciendo un 20, un 30%, y la sorpresa fue que a las pocas semanas de abrir esa oferta llamó a la puerta una empresa americana que se llama ADM, de la que yo nunca había oído hablar, y entonces descubrí que eran las iniciales de Archer Daniel Mills, una empresa de más de 120 años de vida, y por poner números encima de la mesa, que el 2022, porque la semana que viene tenemos los resultados del 23, que el 2022 facturó 116.000 millones de dólares. Está entre las 10 grandes compañías agroalimentarias del planeta y que en la primera visita nos aclaró que nos llevaban siguiendo 3 años, que les interesábamos porque hacíamos buena ciencia
y que la forma ideal de venta sería que se salieran todos los socios industriales, pero que se quedara el CSIC, porque conocía muy bien el CSIC. A mí aquello me parece impresionante, que viniera una empresa americana y que conociera el CSIC, cuando muchos empresarios españoles lo que te decían es, pero ¿eres de los buenos o de los malos? Que yo no sé que estabas en el CSIC, ¿no? Bueno, pues nos compraron y desde entonces las cosas han ido magníficamente bien. Cuando nos compraron éramos 53, ahora somos 121. Tuvimos un proceso de dejar de ser una empresa que diera servicios de investigación, una CRO, para pasar a dar esos servicios solo a ADM, que es como estamos ahora. Y bueno, pues lo que he aprendido en estos años es que cuando era un científico de lo público, lo único que deseaba es poder hablar directamente con la gente de la empresa para que me contara qué problemas tenía y así poder innovar. Cuando estuve en la empresa pequeña en Biopolis aprendí que eso era, sin ningún género de dudas, una estrategia brutal. Aprendimos muchísimos de nuestros clientes. Evidentemente hicimos desarrollos propios en el tema de los moduladores del microbioma porque sabíamos lo que quería el sector y luego fuimos capaces también de establecer nuestra capacidad productiva y no solo dar I+D, sino vender ingredientes alimentarios. Y ahora con ADM mi responsabilidad es distinta. Estoy en un pequeño grupo que asesora directamente al CEO de la compañía sobre innovación en el sector agroalimentario. El sector agroalimentario está en una encrucijada brutal, como no la ha tenido nunca en los siglos de vida de la agricultura, y además es una encrucijada que no se va a resolver con los drivers típicos de innovación del sector agroalimentario, que han sido la logística y el marketing. Esto solo se puede resolver, como dice nuestro CEO, que es un matemático argentino, con ciencia y tecnología. Nosotros en la compañía tenemos 5 plataformas de innovación, que son robótica, inteligencia artificial, nanomateriales, fermentación de precisión y microbioma. De las 5, 4 radica el core en Estados Unidos. La única que tiene el core fuera de Estados Unidos es la de microbioma, que radica aquí en Valencia. Pero por explicaros cómo estamos, nosotros estamos en el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Tenemos un segundo enclave en la Universidad de Cork, en Irlanda, en el APC Microbiome Center. Tenemos un tercer enclave en Estados Unidos, en una compañía que tenemos en Kentucky. Y hemos tenido que hacer una joint venture con una compañía china, porque lo de China, luego volver sobre ello es complicado. Y ahí tenemos unas instalaciones en la Universidad de Shanghái y vamos a abrir ahora, durante este año, otra unidad en la École Polytechnique Federal de Lausanne. No es una casualidad que estemos abriendo un campus, es porque es el sitio donde se cuecen las cosas. Y yo aprendí durante toda mi estancia en Biopolis que a veces las ideas más buenas surgen tomándote un café en la cantina del campus, e interaccionando con colegas del CSIC o de la universidad que vienen y pues por la afinidad te cuentan, oye, mira qué resultado de laboratorio he tenido, ¿a ti esto qué te parece?, ¿no? O cuando te surge un problema y alguien te llama desde Estados Unidos diciéndote, mira qué me pasa esto, diciendo, espérate que creo que sé dónde. Entonces estos 5 que estamos ahí, lo que tenemos es como una red y cada uno tiene unas localizaciones geográficas donde tiene más implante, aunque todos estamos en todo, y lo que hacemos es asesorar a los equipos de inversiones, de compras y adquisiciones, y directamente también al CEO de la compañía. Pero también quiero dejaros algo claro, y es que en estos últimos 4 años he analizado un montón de posibles spin-offs, startups y todo esto. Desgraciadamente, yo os diría que entre el 90 y el 95% no pasa el primer análisis, porque hay unas buenísimas intenciones, pero no se correlaciona con la realidad. En el sector que yo vivo, que es el agroalimentario, pues yo estoy harto de oír mensajes reiterativos de sostenibilidad, inteligencia artificial. Todo es lo mismo, parece que si no haces eso no eres sexy, no. Y luego el problema que tienes es que cuando te enfrentas a esas compañías y les empiezas a decir, enséñame lo que tienes, muchas veces detrás solo hay unas buenas intenciones. Y os aseguro que es muy triste, porque tienes que decirle a la persona con educación, mira, es que lo que tienes es muy poco, ¿no? Entonces, ya sé que esto os puede chocar, pero creo que en estos momentos hay como, yo diría que una sobreactuación en todo esto y que deberíamos de tener más los pies en el suelo y no ir a generar algo hasta que no estuviéramos absolutamente seguros de que eso tiene sentido.
Dicho esto, no tengo ningún margen de duda, ni yo, ni mis compañeros, ni el CEO de mi compañía, que donde se está gestando la innovación para este sistema agroalimentario del futuro que nos puede dar la solución a los inmensos problemas que tenemos, desde luego no es en las grandes compañías como nosotros, que tenemos nuestros centros de I+D. Nosotros tenemos 700 personas en I+D, pero que hacen una labor de I+D muy dirigida al negocio. Cuando quieres irte 10, 15 años más allá, tienes que hacer algo distinto. Un ejemplo buenísimo es el de Nestlé. Cuando Peter Brabeck, que era el presidente de Nestlé en la década del 94 al 2004, este hombre que ni tan siquiera tenía formación universitaria, había sido técnico FP y había entrado en Danone, nada más acababa su formación como FP en Nestlé a vender yogures, pero un hombre inteligentísimo. Este hombre, cuando llegó a la presidencia, lo que intuyó hace, fijaros que os hablo de 94, 30 años, es que esto de la alimentación y la salud iba a tener muchísima importancia, y tomó una decisión que es que no lo podía mover desde dentro de su propia compañía, porque sus equipos de ventas y su board no se lo iban a consentir, era algo disruptivo, distinto. Entonces generó una nueva unidad de negocios que llamó Nestlé Health Science y abrió un nuevo instituto de investigación en el EPFL, el Nestlé Institute of Health Science. Hoy en día Nestlé Health Science es la unidad de negocios más productiva de Nestlé, y Nestlé Institute of Health Science es un referente en ómicas y alimentación. Pues lo que vemos es que en muchas ocasiones eso lo tenemos que hacer de otra forma radicalmente distinta y sobre todo acudiendo al conocimiento y acudiendo a los centros públicos. No tenemos ninguna duda de dónde se están generando las soluciones del futuro, es en centros de investigación como la Universidad Politécnica, como el CSIC. Eso lo que lleva es a que, como os he explicado, intentemos estar presentes en muchos campus universitarios aprendiendo. No creo que descubra nada nuevo. La principal láctea china, que se llama Geely, que probablemente no sonará de nada, hace como 20 años estaba en la posición 300 de lácteas en el planeta. Este año pasado ya ha sobrepasado en ventas a Danone y su objetivo es en el 2030 superar a Nestlé y ser la primera láctea del planeta. Yo fui a visitar su centro I+D, que está en Jojón, en Mongolia, pensando que allí no me iba a encontrar nada. De hecho, la primera sorpresa fue que Jojón, que yo no ponía ni en el mapa, tiene 24 millones de habitantes y es una ciudad impresionante. La segunda sorpresa fue que su centro de investigación tenía 300 investigadores. Prácticamente las 2/3 partes chinos formados en Estados Unidos o Europa, haciendo su tesis o su postdoc, que habían vuelto allí con muy buenos salarios, muy centrados en biología de sistemas, una industria láctea, pero hablando con ellos lo que me sorprendió fue cuando me contaron, no, pero no es nuestro único centro de investigación, tenemos este aquí, tenemos otro en Seattle, en la Universidad de Seattle en Estados Unidos, tenemos otro en Chatsworth, en Nueva Zelanda, y finalmente tenemos uno en Wageningen, porque como bien sabrás, Wageningen es el principal hub de innovación en Europa. Dije, ya. Cuando volví, miré lista de proyectos europeos y no había ningún proyecto interesante en lácteas donde no estuviera Geely a través de la Universidad de Wageningen. Quiero dejar esto así porque al menos a nosotros nos resulta muy complicado el entender las cosas que se están haciendo en China y colaborar, pero quiero deciros otra cosa, y es que hasta ahora el referente mundial en mejora agroalimentaria, esta universidad tiene mucho de agroalimentaria, era Wageningen, pero es que desde hace unos años hay otra universidad en China que se llama Yangnan, que tampoco yo ponía al principio en el mapa, y que hace 30 años era una escuela de formación secundaria, pero donde se han metido millones y millones de dólares, y en estos momentos, dependiendo del ranking que sigáis, veréis que ya está por delante de Wageningen en mejora en agroalimentación. He tenido la oportunidad de visitarlo y ver lo que hacen, y uno que tiene 64 años y como veis ya está calvo, pues es de los pocos sitios donde me he quedado sorprendido. Eso. Bueno, creo que ha sido interesante escucharos, muy interesante escucharos, y no nos queda mucho para debatir, sí que es cierto. Hay una cosa, y es yo creo que en los últimos 10 años hemos empezado a ver unidades de innovación en las empresas. Antes no lo veíamos, antes cuando, porque en las universidades pues se crearon las OTRIs y de alguna manera eso aspiraba a canalizar
intereses de las empresas, pero cuando queríamos ir a las empresas no sabíamos en qué puerta llamar de la empresa, ¿no? Si llamar al jefe, al CEO, porque no había... Hoy hay una unidad de innovación en muchas empresas. Hoy las empresas han organizado este asunto, que hace 15 años o 10 años pues no formaba parte del organigrama. Algunas sí que tenían departamento de I+D. Me refiero en España, porque otras fuera, quizá, pues, o por lo menos las multinacionales, que son las de fuera con las que más podemos ver, pues era un poco diferente, ¿no? Y nos contáis, pues, cómo estáis organizados, cómo lo hacéis. Hay algunas cosas parecidas entre vosotros, hay otras cosas que son distintas entre vosotros, ¿no? O sea que, para mí una primera reflexión es que no todas las empresas se organizan igual en este asunto de la innovación, ¿no? Y por lo tanto, pues tampoco, o sea, también es posible que tengamos que atender a que hay diversidad de maneras de relacionarnos con las empresas desde los centros de investigación. Yo lo que os plantearía así, es decir, vosotros, ¿cuándo veis que algo es exitoso cuando hay una relación con la universidad? O sea, ¿cómo se llega a algo exitoso? Nosotros a veces tenemos la sensación de que intentamos hacer mucho matching y conseguimos muy poco. O sea, intentamos hacer mucho contacto, pero no conseguimos mucho. ¿Cómo veis vosotros que sería necesario para que fuera más exitoso el tema? Y a veces no es exitoso porque el tema que planteáis y el tema del que tenemos expertise, pues a lo mejor están un poco cerca, pero el esfuerzo de alinearlos es muy grande. ¿Cómo veis vosotros que nos tendríamos que organizar para intentar ser más eficaces? Es difícil la pregunta. No, a ver, ¿quieres? sí. A ver, nosotros para que sea exitoso, desde kilómetro cero ya nos parece un punto el que no lo hagamos desde una empresa en concreto, porque al final sí que es verdad que lo estaban dando desde su punto de vista. Nosotros al final queremos unir toda esa cadena, entonces para nosotros ya es exitoso el poder juntar diferentes industrias y a la vez diferentes startups, ¿no? Y ya eso nos cuesta porque lo que decíamos, ¿no? Los tiempos de una no son los de otro, pero si vamos un poquito más allá, tenemos que tirar de las universidades, que es donde nace todo, ¿no? Al final esas startups podrán ser, o sea, pueden venir de esas spin-offs desde universidades y demás, pero como bien decía, si no pasan la primera fase porque no está esa sincronía, creemos que tenemos que tener a la universidad como punto siempre continuo. Es decir, tú no puedes salir de la universidad formado y ya que sea un punto y final, o sea, un punto y aparte y ahora me voy a la empresa y voy a hacer otras cosas. No, si el conocimiento está en la universidad, lo que tenemos que hacer desde las empresas y desde la universidad es ir todos a una desde siempre. O sea, no dejar ahí en un momento puntual y luego volver a por ese conocimiento, sino que el conocimiento se extrapole y permea, o sea, que permea a todo, ¿no? A toda la capa de la industria, porque si no, nos es muy difícil hablar de retos diferentes, de que se pongan a estudiar la necesidad concreta cuando no la saben. Entonces, yo creo que al final tiene que ser un ente de comunicación desde el principio, no tenerlo como una biblioteca que voy cuando necesito un libro, sino que yo vaya todos los días a la biblioteca, que hable con los de la biblioteca, que lo entienda, para que ellos ya sus planteamientos parten del conocimiento del ecosistema. No recurrir a ellos cuando tengo un problema, sino formar parte desde el inicio del problema. No sé si me explico. Lorena. Sí. En nuestro caso, el que tengamos una mínima estructura interna favorece la relación con la universidad, porque se crean de alguna forma entes comunes, ¿no? O sea, que hablan el mismo lenguaje, ¿no? y pueden interactuar en un proyecto, ¿no? O sea, de una forma un poco más eficiente, ¿vale? Además, creo que es verdad que los tiempos y los retos que se le marcan, ¿vale? Son diferentes a los que nosotros podemos ejecutar internamente, ¿no? O sea, es decir, la parte que igualmente hay en cierta medida utilizamos también a los entes de los centros de investigación en la medida en cosas también que son cortoplacistas, ¿no? O sea, pero creo que donde más valor puede aportar los centros de investigación es en esa parte de medio-largo plazo que nosotros, ¿no? O sea, todavía a lo mejor no visualizamos. Y donde creo que hay ahí un punto, a lo mejor a revisión, o sea, creo que va muy enlazado a lo que estamos diciendo, ¿no? Creo que los centros de investigación de la universidad tienen que estar, igual que nos preocupa a nosotros
que nos quiten mercado, ¿no? O sea, que nos quiten cuota de mercado, ¿no? O sea, estamos todo el día pensando, entre comillas, ¿no? O sea, cómo podemos posicionarnos mejor, ¿no? O sea, cómo podemos diferenciarnos mejor en nuestro producto, ¿no? O sea, yo creo que los grupos de investigación en la universidad tendrían que pensar algo muy parecido, ¿no? O sea, hacia el cómo ellos se hacen diferenciales, ¿no? O sea, si nos dan un valor, nos aportan, ¿no? O sea, cómo nadie ni un China, ni un, ¿no? O sea, otro ente es capaz de superarte a ti. O sea, tienes que tener esa curiosidad, esa motivación. Tienes que ir por delante de lo que haya en el mundo, ¿no? O sea, no solo aquí. Creo que ahí hay algo que a la empresa nos daría un valor tremendo. En nuestro caso, por ejemplo, el mayor reto que nos hemos encontrado, yo creo que está relacionado con que nosotros no tenemos un equipo de I+D, nosotros tenemos un equipo de innovación. Entonces, muchas veces nos encontramos que cuando vamos a hablar con una universidad, y depende de la universidad, no hablamos el mismo idioma o no nos preocupan, ¿no? A veces las mismas cosas, o hay ahí un gap de TRL que nos es muy difícil encontrarnos en ese punto justo en el que la universidad tiene un desarrollo determinado que nosotros podemos coger y acompañar hasta llevar a mercado. Entonces, ahí creo que los equipos de innovación desempeñamos una labor fundamental para ayudar a nuestro negocio a que se siente a hablar con una universidad y que entienda el valor, y lo mismo hacia la universidad, ¿no? O sea, históricamente, cuando nosotros nos sentábamos con una universidad, siempre era más para grandes proyectos de I+D a muy largo plazo, y los seguimos haciendo, ¿no? O a largo plazo, y los seguimos haciendo. Pero una de las cosas que estamos intentando es esos retos que a lo mejor son más mundanos, pero que son complejos igualmente, ¿no? Y que a lo mejor una startup pues no puede solucionar. Vamos con esos retos a buscar universidades que tengan capacidades para hacer ese desarrollo. Y además el reto que le lanzamos a los grupos de la universidad es, oye, ¿qué podamos hacer juntos en 6 meses? ¿Cómo en 6 meses me puedes entregar algo de valor? ¿Cómo podemos valorar en 6 meses esos resultados de investigación para poder seguir acompañándolos, ¿no? Nosotros lo que estamos buscando es una fórmula en la que no solo podamos ir con una universidad a hacer grandes proyectos de largo recorrido, sino empezar a trabajar poco a poco e ir desbloqueando diferentes hitos de financiación, ¿no? Le hemos intentado dar esa vuelta para no ir solamente, lo que os digo, a la universidad para hacer grandes proyectos de muchos años, sino también, oye, que podamos entregarnos valor rápido y en el corto plazo. Y luego, además, otro papel importante o que para nosotros es exitoso en la relación con la universidad es, sobre todo mis compañeros que llevan esa pata de Innovation Intelligence, ellos no saben de todo, ¿no? Y hoy miran CO2 biogénico y a lo mejor mañana miran almacenamiento a larga duración y pasado mañana se ponen a mirar fusión nuclear, ¿no? Entonces, tenemos una red de expertos que provienen del mundo universitario con los que tenemos una relación más o menos fluida para que nos provean de información de tendencias, de, oye, mira, hemos visto esta solución, cuán madura está, cuál es tu opinión al respecto. O sea, para nosotros es muy valioso el conocimiento que nos aporta la universidad de cara a valorar cómo de cerca o de lejos está una tecnología para llegar a mercado. ¿Quieres comentar? Pues, yo, en mi caso, creo que el punto fundamental es generar confianza. Entonces, estamos hablando de dos mundos que, como en cualquier mundo, no es homogéneo. Entonces, empezando por el mundo empresarial, pues hay gente que tiene que hacer esta labor de intentar innovar y hablar con centros públicos de investigación o pequeñas startups, que está dispuesta al diálogo, que está dispuesta a entender que las circunstancias de la persona que tienes enfrente no son las tuyas y que tienes que tener una cierta cintura. De la misma forma, de mi época en lo público, puedo decir que hay investigadores e investigadoras en lo público que todos sabemos que jamás van a poder cooperar con una empresa porque su cabeza está en otro sitio. Entonces, para mí lo que siempre es fundamental es, primero, estar rodeado de gente en mi grupo que entienda lo que estoy diciendo. Para eso es muy importante que previamente en su vida hayan estado en el otro lado de la frontera, porque entonces entienden bien cuál es el lenguaje y cuáles son las normas de juego, y que la persona con la que voy a hablar, el investigador o la investigadora,
esté en ese percentil que te digo antes de abiertos a hablar con la empresa y no en otras cosas. A partir de ahí, el modo de funcionamiento, vamos, es el que yo aprendí porque lo sufrí cuando creamos Biopolis, y es que en el primer contacto con un centro público de investigación jamás vas a externalizar algo que sea realmente importante. Vas a probar. Y pruebas, y si va bien das una segunda prueba. Y, por ejemplo, os puedo poner el caso que nosotros tuvimos en Biopolis con Danone Barcelona. El primer contrato era una chorrada, hablando claro. Lo resolvimos fenomenal, nos dieron un segundo contrato donde había un poquito más. Yo estaba seguro de que era una nueva prueba. Y la tercera ya tenía un cierto componente de innovación y lo resolvimos en 3 meses. Y aún recuerdo el día con el responsable de Danone Barcelona en que presentamos los resultados, nos fuimos a comer y en la comida me dijo: ¿tienes libre la semana que viene? Porque te vas a venir conmigo a Danone Palaiseau, que era el principal centro de I+D de Danone Europa, que te van a proponer un proyecto. Y esta es la forma. Al final, no podemos pensar que de la noche al día vayamos a poner todos nuestros euros en un sitio. Eso desde el lado de lo público tenéis que entender que hay un proceso de empezar a ver si realmente nos entendemos y si realmente lo que tenéis es interesante para nosotros o no, pero también en nuestro lado hay un proceso, y el proceso es entender que a veces nos van a poner encima de la mesa cosas rompedoras y que tenemos que tener la cabeza abierta. Cuando esa cosa rompedora te la pone alguien que sabes que no es un histriónico o una histriónica, pues lo empiezas a mirar. Pero sí, y insisto que estos perfiles, todos los que hemos estado en lo público o estáis en lo público lo conocéis, hay algunos compañeros pues, y compañeras que son buenísimos, pero su cabeza está en otro sitio. Entonces, como todo en esta vida, creo que son relaciones humanas y a cualquier nivel hay que aplicarlas para intentar colaborar. Bueno, yo creo que nos hemos comido el tiempo, vamos a tener que dejarlo aquí. Son 4 experiencias interesantes de las que tomamos nota. Me quedo con esto último de construir confianza, generar confianza. Yo creo que es un tema que tenemos que tener siempre presente. Pues nada, muchas gracias a los 4 por estar en esta mesa redonda, gracias a la audiencia por seguir la mesa redonda y pasamos a 2 nuevas historias de innovación, ¿no, Charo?